Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera, y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino a Jerusalén aparece otro tema. El Señor en Jerusalén morirá, los discípulos percibirán su ausencia, pero el Maestro anuncia su retorno. Y entonces Jesús prepara a sus discípulos para vivir la ausencia de su Señor en la espera de su retorno, la parusía. Ese es el tema del Evangelio de hoy, en la conversación que sigue el tema que veíamos ayer. La enseñanza esboza la condición de todos los creyentes, de todos los seguidores de Jesús a lo largo de la historia, en el horizonte del reino. La vigilancia y la fidelidad responsable que se requiere en la perspectiva de la venida del Hijo del Hombre. Aunque no ocurre de forma inmediata, el regreso del Señor es una fuerte motivación para asumir la responsabilidad. Y es en este contexto que Jesús dirige una palabra de incitación, una promesa sorprendente a sus discípulos. Mejor, Jesús nos da hoy el identikit, la identidad, el perfil del discípulo. ¿Cómo ve Jesús a un discípulo de él? Como un servidor, un siervo que, concentrado en su tarea, espera el regreso de su Señor, del Kyrios se dice en griego, solo para descubrir al final que es él mismo el destinatario y el cuidado de la atención de su Señor. Jesús cuenta 3 parábolas, y la primera de hoy es absolutamente sorprendente. En la primera parte nos hace una descripción bastante realista. Los protagonistas son todos los servidores, el conjunto del personal de la casa, que se ve obligado a estar en vela, despiertos toda la noche en la espera de su patrón. Pero de repente hay un giro y viene la segunda parte. Cuando el patrón entra, ocurre una inversión de papeles, de roles. El patrón ahora es el que se viste con la ropa del servidor y él mismo asume los oficios domésticos. Es sorprendente, pero esto es exactamente lo que Jesús hará en la última cena. Veamos los detalles de la primera parte, cuando los servidores esperan la llegada de su patrón. Dice Jesús en Lucas 12:36, tengan ceñidas sus cinturas y encendidas las lámparas. Ceñidas las cinturas, amarrado el cinturón, diríamos hoy. Así se vestía habitualmente un trabajador, para no verse impedido en el cumplimiento de los oficios, en la casa o en el campo o en el taller. Se amarraban la túnica bien para poder moverse con agilidad. Y lo mismo ocurría con un viajero
cuando iba deprisa en el camino. Se arremangaba, diríamos hoy. Se apretaba el cinturón para poder ir rápido y no pisarse la túnica. Pero aquí hay algo más. En esta expresión, tengan ceñidas sus cinturas. En esta descripción vemos una referencia bíblica. El pueblo del Éxodo, la noche de la salida, cuando se le pidió que caminara más deprisa en esa fuga de Egipto, la imagen nos remite precisamente a lo que se indica, a lo que se prescribe para la cena pascual y lo que sigue enseguida. Literalmente, tengan ceñidas sus cinturas. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Tenemos entonces una primera imagen. Una imagen del pueblo peregrino y vigilante, abierto a la esperanza y confiado en la promesa, listo para emprender el camino de la vida, el camino de la libertad, un camino que es siempre una Pascua. Pero Jesús agrega una segunda imagen, después de decir, tengan las cinturas bien amarradas, las cinturas ceñidas, dice, y también las lámparas encendidas. Las lámparas nos recuerdan la tarea nocturna. Las lámparas se encendían durante un tiempo, pero de noche normalmente no se trabajaba. Pero la lámpara encendida toda la noche indica precisamente eso, como lo conocemos muy bien en la parábola de las vírgenes, las inteligentes y las necias, que esperan el regreso del esposo en la noche. Y estas dos imágenes, la imagen del trabajo, la cintura amarrada y la lámpara encendida para indicar la vigilancia nocturna, son dos imágenes fuertes para decir quiénes somos. Somos siervos, simplemente siervos. Y podríamos decir desde ya, a imagen del Jesús que estuvo en medio de los suyos en la disposición de un siervo. Como dice Lucas, Jesús en la última cena, en esta versión de Lucas 22-27. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y es de esta manera como vivimos el tiempo, en actitud de espera, o mejor de esperanza. La responsabilidad de todo servidor es estar dispuesto a abrir inmediatamente la puerta y ponerse a disposición de su Señor. Es una espera laboriosa que requiere de acciones concretas y que involucra todo nuestro ser, manos, corazón, mente, porque se trata de intuir y prever las necesidades del jefe. Esperar no solo nos proyecta hacia un tiempo futuro, sino que nos arraiga en la realidad. Por eso los del servidor parecen ser actos debidos, obligados por su condición social, ¿verdad? Pero la prontitud de sus actos sugiere aquí una relación que va mucho más allá de la relación meramente laboral. Y en la parábola se nos dice que el patrón puede demorar para regresar de la boda. Y dichoso el servidor que espera en la segunda o en la tercera vigilia. Significa más allá de la medianoche, incluso hasta el amanecer, sin por eso tirar la toalla. Fidelidad, permanencia, aguante hasta el final. La espera se puede prolongar en el tiempo. Quizás el amo llegará en medio de la noche, cuando los ojos estén cansados y luchen por mantenerse abiertos. Y por eso se requiere de servidores que sean capaces de resistir, de ir hasta el final, de permanecer, de atravesar la noche. Esas situaciones que a veces parecen sin salida, complejas, y en las que a veces nos encontramos. A mí me recuerda
recuerda las palabras de Jesús en el Getsemaní, cuando invita a los discípulos a estar en vigilia con Él. Y lo primero que les dice es: quédense, permanezcan en vela, quédense aquí. Y no es simplemente mantener los ojos biológicos de nuestro cuerpo abiertos, implica mantener despierta nuestra inteligencia para captar los fuertes, los tenaces signos del futuro que está llegando. En otras palabras, lucidez. Si nos falta lucidez, corremos el riesgo de asentarnos en la ilusión de sentirnos ya satisfechos y no aprovechar las oportunidades que nos ofrece el hoy. Cada día es un tiempo, siempre una oportunidad, un kairos, una invitación. Y al final vemos cómo todo se invierte. La parábola, esta pequeña parábola, tiene un giro totalmente sorprendente. Los servidores reciben al patrón con palangana en mano para lavarle los pies, para ungirlo con perfume, para prepararle comida. Y no, ocurre todo lo contrario. El patrón apenas llega, es él el que se pone el uniforme, el que se pone el vestido, el que se remanga y se pone a servir a sus servidores. Y entonces tenemos aquí una imagen preciosa de Dios. Dios no es simplemente un patrón. Dios es mucho más que esto. La verdadera fortuna de nosotros, y lo digo así con sinceridad, servidores que somos poco confiables a veces, es que tenemos un Señor que realmente confía en nosotros a pesar de todo, que no alberga sospechas, sino que viene a nosotros con un corazón radiante. Dios tiene un corazón de luz y te confía la casa, la gente, el mundo, y Él te dice: tú puedes. Dios es quien tiene fe en el hombre. La confianza de mi Señor que me conquista, que me convence, que me hace decir: bendito eres, oh Dios, porque confías en mí. Y bienaventurados aquellos servidores que el amo encontrará aún despiertos a su regreso, porque experimentarán la dicha de este patrón que se hizo siervo. Bienaventurados aquellos criados, dice Jesús, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Bienaventurados aquellos servidores a quienes el amo encontrará despiertos cuando regrese. Y es que esperar hasta el amanecer no es algo obvio. No es obvio permanecer despierto. No era ni siquiera una gran obligación, pero ellos lo han hecho. Esperar hasta el amanecer tiene el poder de emocionar y sorprender a Dios. Es más de lo que esperaba. De hecho, genera en él una respuesta exultante, casi excesiva. Y este es el punto conmovedor, sublime de esta parábola, el momento extraordinario, cuando ocurre lo impensable. Dios, representado primero como un amo, de repente se vuelve servidor. Y esto es lo que es Él. Les digo que se apretará la ropa hasta la cintura, la ropa del criado, y los hará sentarse a la mesa y vendrá a servirles, dice Jesús. Y de ese asombro de Dios surge una voz. Estos hijos míos me sorprenden. Son capaces de encantarme con algo más.
una vigilia hasta el amanecer. ¡Qué maravilla! Un tarro de nardos, un perdón con todo el corazón, las últimas 2 monedas arrojadas en el tesoro del templo, el abrazo y el pan entregado a los más pequeños. Servidores que ponen su alegría en mis manos. ¡Qué dicha! Y entonces podemos decir, Dios no es el amo de los amos, Dios es el servidor de la vida. No hemos pensado lo suficiente lo que significa tener un Dios que se hace nuestro servidor. El amo castiga, el sirviente ayuda. El amo juzga, el sirviente apoya. El amo dicta órdenes, el criado escucha y abre su corazón. Y este es el único al que serviré, porque es el único que se ha hecho mi servidor. Este es mi Dios. Y quien entiende esto es el que llega hasta el amanecer, con los ojos abiertos, con la cintura amarrada, con la lámpara encendida, y dice Jesús, bienaventurados, dichosos, felices estos servidores. Bienaventurados los servidores a quienes el Señor encontrará despiertos, vigilantes, listos ahí en su puesto. Bienaventurados porque supieron perseverar, porque no fallaron en el camino, porque siguieron creyendo en la fidelidad del Señor que sostiene siempre nuestras expectativas. Bienaventurados ellos, porque al final son los destinatarios del cuidado de un amo que se convierte en su servidor, que se ciñe con sus ropas, toma la ropa de ellos y se las pone, los sienta en la mesa y él les sirve con amor la comida. Quedémonos con esta imagen hoy. Dios tiene tiempo para mí. El Señor toma tiempo para cada uno de nosotros, y esto puede parecer inaudito. Cada fragmento de nuestro tiempo está custodiado por la fidelidad de su amor. El tiempo de la espera se expande en el tiempo de la amistad y de la comunión vivida en la mesa del banquete, de un banquete que no se acabará jamás. Qué dicha ser servidor del Señor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.